Buenas noches a todos. Buenas noches. Ahora sí. Ahora sí estamos. Gracias por las acotaciones. Vamos a comenzar nuestra primera reflexión de este segundo módulo y que va a tratar segunda fase, que tiene 4 módulos. El primer módulo es sobre la historia del pueblo de Israel contenido en la Biblia, en lo que es el Antiguo Testamento. Y antes de comenzar vamos a, como siempre, a iniciar con una oración. Bendito seas, Padre Santo, Dios bueno, Dios misericordioso. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en este momento. Te damos gracias por todas las personas que, aunque no se pueden conectar en vivo, están siguiéndonos en las grabaciones. Te pedimos por todos ellos, por todas las familias nuestras. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre todos los que estamos reunidos y sobre los que van a escucharla después, para que este Espíritu Santo nos selle una palabra en nuestro corazón, una palabra de consuelo y aliento, de ánimo, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, podamos querer aprender cuál es la voluntad que tiene sobre nosotros. Hacemos presente hoy al pueblo de Venezuela, que está pasando por situaciones tan dramáticas, tan difíciles. Si es tu voluntad, Señor, ayuda a buscar una solución a esta situación y que este pueblo pueda volver a ser libre y feliz como era antes. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bienvenido a todos los que se están agregando. Hoy estamos empezando 15 minutos más adelantados, más tarde, pero está muy bien. Como decíamos, esta es la segunda fase de este compartir existencial, y esta segunda fase tiene 4 módulos. El primer módulo trata sobre la historia del pueblo de Israel, que está contenido en lo que se conoce como el Antiguo Testamento de la Biblia. Y la primera reflexión que vamos a tener hoy va a tratar sobre el libro del Génesis con la historia de Adán y Eva. Y pongo un versículo sobre la epístola de Pablo a los Romanos, donde él dice: realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. ¿Y por qué pongo esto? Porque van a ver cómo a lo largo de esta reflexión que haremos hoy, va a explicitar cuál es esta situación, por qué el sufrimiento y la insatisfacción que vive el ser humano desde siempre y hasta el momento presente. Por eso, el relato de Adán y Eva, vamos a ver sobre todo lo que se conoce como la caída de la humanidad. Así que Adán y Eva son seres reales, sí existieron. Mucha gente cree que son personajes ficticios, que son cuentos. Claro, como aparece en el Génesis, en la Biblia, no fue como realmente sucedió. El pueblo de Israel hacia el 586 va a ser exiliado por el ejército de Babilonia y van a estar allá muchos años exiliados. Y allá este pueblo va a adquirir muchas de las creencias que tiene el pueblo de babilónico, que es mucho más antiguo. Es más, se considera Babilonia la cuna de la humanidad, donde nació la humanidad. Está ahí lo que es hoy Irán, Irak, a las orillas del Golfo Pérsico. Entonces, muchas de las narraciones que están en el Génesis, precisamente como la historia de la creación, que se hizo en 7 días, el mismo relato de Adán y Eva, el diluvio con el arca de Noé, la torre de Babel, todas esas historias no son propias de la Biblia. Si se estudian estas otras culturas, van a ver que esas historias están allá con otros nombres y otros personajes, pero ya existían allá. Israel lo que hizo mientras estuvo su estadía allí, vio que estas historias eran inspiradas y las tomaron para sí y las agregaron a su Torá, que la Torá es los libros
que están contenidos en la Biblia, ¿no? Y el Génesis, que quiere decir principio, y está al principio de la Biblia, realmente fue lo último que se escribió. No es lo primero, aunque parezca allí. Y el pueblo de Israel, después de reflexionar sobre toda su historia, va a ver cómo serían sus orígenes y cómo tratar de dar una explicación a la situación de la humanidad, y es cuando crean estas historias. Nosotros, cuando veamos en el último módulo, que será la historia de nuestro planeta, vamos a ver la verdadera historia de Adán y Eva, quiénes fueron realmente, y cómo fueron y cuál fue su falta, si se le puede decir de alguna manera. Pero ahorita nos vamos a centrar en el relato de Adán y Eva, cómo aparece en la Biblia, en el Génesis. ¿Ok? Valga esta acotación. Entonces vamos a ver cómo aparece en el Génesis la creación del hombre y la mujer. El primer capítulo del Génesis aparece que Dios crea el mundo, todas las cosas en 7 días. Y en uno de estos días va a crear al hombre y a la mujer. Primero crea al hombre. Y les voy a leer cómo lo narra. Dice, entonces Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Fíjense que según el Génesis, Dios crea primero solamente al hombre y crea un jardín maravilloso y lo pone en oriente. La palabra oriente tiene una connotación curiosa, porque es como decir que está colocado donde debe estar. Por eso cuando nosotros perdemos el rumbo de algo, ¿verdad? ¿Qué decimos? Estoy desorientado. Desorientado. Perdí el oriente. Como les va a pasar a Adán y Eva, que cuando son expulsados del jardín por su falta, van a perder el oriente. Es como decir, la humanidad pierde la localización de ese jardín, de ese hogar, de ese sitio donde todo era hermoso. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis de él, morirás sin remedio. Aquí está el mandamiento, la ley, la prohibición por alguna causa. Piense que nosotros normalmente entendemos la ley o el mandamiento en un sentido jurídico, legal, que es una prohibición que si la quebrantas hay una penalización, ¿verdad? Normalmente entendemos así, pero la palabra ley también se puede entender como un principio universal. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿verdad? Que la ley de la gravedad funciona indistintamente si tú creas o no creas en ella. Y las consecuencias de quebrantarla, ¿verdad? Te subes a un 8º piso y tú quieres saber si realmente la ley de la gravedad funciona, tú solo te cosechas tus consecuencias, ¿verdad? Te tortillas abajo en el piso y te matas. No tiene que venir nadie a castigarte porque quebrantaste la ley, a ponerte un ticket, una multa, porque quebrantaste, te comiste un semáforo. ¿Entiendes? O sea, la ley no está puesta. Los invito a que no miren la ley, el mandamiento como algo legal, sino como un principio que está puesto por Dios allí porque nos ama, ¿no? Como que tú le digas a tu hijo, si metes el dedo en el enchufe de la corriente, te morirás, ¿verdad? Y el niño verá si obedece o no obedece, ¿verdad? ¿Qué pasa si desobedece? Pues está hecho en ese sentido. En ese sentido lo vamos a ver. Y entonces después dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces Dios vino y trajo todos los animales. Creó todos los animales, los pasó delante de Adán para que les pusiera nombre.
este poner nombre a los animales significa o quiere decir que el hombre fue puesto por Dios como el Señor de la creación. Él domina todas las demás criaturas. Por eso es él que les pone nombre. Entonces, Dios hace pasar todos los animales delante del hombre y dice que el hombre no vio en ninguno de ellos una ayuda adecuada. Alguien que pudiera decir, este es mi compañero, este es mi parecido, este es mi igual. Ningún animal era igual a él. Entonces dice que Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y de una costilla, le sacó una costilla mientras dormía y rellenó eso con carne y de esa costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre. Y entonces el hombre dijo, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta sí es igual a mí, no como los demás animales. Y de ahí sale la creación del hombre y la mujer. Ahora, esta creencia judía de que la mujer fue creada a partir del hombre también fue una creencia heredada precisamente de los babilonios. Y esa creencia de que la mujer procede del hombre porque fue creada para el hombre y por lo tanto la mujer tiene que estar siempre sumisa, sometida al hombre, es la causante de la mayor discriminación que ha sufrido la mujer a lo largo de toda la historia. Incluso en nuestros días de hoy hay todavía culturas donde la mujer no tiene ningún derecho, no vale nada, es considerada inferior al hombre. Un poquito más que los animales, pero igual que el hombre, no. Hay culturas todavía en nuestras sociedades que piensan así. Incluso en la época con quien vivió Jesús, lo que más le repugnaba a sus contemporáneos era cómo él trataba a las mujeres. Para Jesús las mujeres eran igual y se acuerdan de varios relatos que vimos donde una mujer le ungió y lo tocó. Eso es inconcebible. Quizás para nosotros nos parece absurdo, pero en la época de Jesús era inconcebible. Más inconcebible era que Jesús pudiera tener un trato de igual con las mujeres, que la considera igual, porque para los judíos la mujer es siempre mentirosa e impura por naturaleza. Es mala por naturaleza. Entonces no pueden considerarse iguales. Una de las oraciones que tienen los judíos cada vez que se levantan en la mañana es: gracias, Señor, que me hiciste hombre, que no me hiciste mujer. Entonces, ahora, Jesús le dio a las mujeres la misma potestad de anunciar la buena noticia, de anunciar el evangelio, de anunciar lo que ellos predicaban, pero los discípulos de Jesús eran judíos. Y por eso, aunque el maestro lo dijo muchísimas veces, nunca la mujer fue considerada igual al hombre. Siempre fue anulada y siempre fue despreciada. Ahí Pablo tiene una epístola, la epístola a los Corintios, primera a los Corintios, dice unas cosas que le quiero leer sin ánimos de nada, simplemente para poder entender la mentalidad, las creencias que había sobre la mujer en aquella época. Le dice Pablo a los Corintios: como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, porque no les toca a ellas hablar, sino vivir sujetas, como dice la ley. Si quieren aprender algo, que en casa pregunten a sus maridos, porque no es decoroso para la mujer hablar en la iglesia. O sea, todavía en la iglesia primitiva que habían conocido, muchos de ellos habían conocido al maestro y habían oído su predicación, todavía la mujer no tenía derecho ni de hablar en la asamblea, pues en las reuniones de ellos. Como todavía hoy, que los hombres no se pueden sentar en los mismos sitios o las mujeres no se sientan en los mismos sitios con los hombres. Cuando iban a la sinagoga, los hombres estaban por un lado. En el templo de Jerusalén también había el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres y el atrio de los paganos, de los gentiles. O sea, nunca se ven igual. Incluso cuando yo estuve, las 2 veces que he estado yo en Israel o ahorita, y fui al muro de los lamentos, de las lamentaciones, que es lo único que queda del templo de Jerusalén todavía hoy, está separado por una cerca y los hombres van para un lado y las mujeres van por otro lado con los niños. No pueden ir el esposo con la esposa a hacer sus ofrendas, sus oraciones, ni nada. Las mujeres por un lado y los hombres por otro.
Imagínense, 2000 años todavía después. Entonces vamos a ver cómo comenzó esto que se conoce como la caída, ¿verdad? Dice el Génesis, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer de todos los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios. No comáis de él ni lo toquéis o pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comieres del árbol se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. En este episodio es que se basan los judíos en decir que la mujer es mala, porque ella fue la que comió, la que pecó, y después convenció a su marido para que también comiera. Cuando aquí se dice conocedor del bien y del mal, no quiere decir que el hombre y la mujer eran tontos y no sabían qué era bueno y qué era malo. No. Aquí decir lo que le dice la serpiente a Eva en este caso, que si Dios lo que no quiere es que tú comas de eso porque vas a ser conocedor del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Tú vas a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú vas a crear la ley. Tú vas a ser Dios. Tú no vas a tener que obedecer a nadie. Tú vas a ser Dios. Entonces, comer de ese árbol, como vamos a ver, es algo muy serio. Aquí está estipulado o se puede ver precisamente la situación en que vive la humanidad y que la ha perdido. Vamos a verlo. Yo lo invito a que se ponga, tú eres hoy Eva, yo también, ¿okay? Somos Adán y está frente al árbol. El árbol puede ser lo que tú quieras, una situación X, y te dice la serpiente, ¿y cómo es que no puedes comer de ningún árbol, de ningún árbol del jardín? ¿Por qué Dios te ha dicho que no puedes comer de ninguno? Eso es mentira, ¿verdad? Me parece que la serpiente está despistada. De hecho, la mujer le dice, sí, no, podemos comer de todos, menos de uno. Pero la intención de la serpiente es clara, le deja caer en el subconsciente de que si no puede comer de uno, es como que si no pudiera comer de ninguno, que es limitado. Y por eso a nosotros... What can you do when you be possessed? Por favor, si pueden apagar el micrófono, quien lo tenga abierto, que se están oyendo las conversaciones. Gracias. Basta que a nosotros nos prohíban algo para que eso precisamente es lo que queremos. Lo que no podemos tener, eso es lo que nos provoca, ¿verdad? Por eso es que nos cuesta tanto hacer dieta. Porque cuando nos dicen que no podemos comer esto dulce o aquello es lo que nos gusta. Pero eso está en todos los sentidos. Entonces, nosotros estamos frente al árbol. Ponte, te están ofreciendo algo, ¿cómo se llama eso? Un acto de corrupción donde un soborno, donde tú estás trabajando, o estás frente a la mujer que es de otro señor, que está casada, ¿verdad? Y tú ves ese árbol y dices, ¿por qué yo no puedo comer de ese árbol? ¿Por qué yo no puedo comer de eso? ¿Por qué? ¿Quién me dice que yo no puedo tener esa mujer o tener ese dinero o lo que sea? Si eso es lo que yo quiero, si esa es mi esperanza, si yo me voy a realizar ahí, eso es lo que quiere decir cuando él dice que es apetecible la dice y excelente para alcanzar sabiduría, quiere decir que yo creo que con eso me voy a realizar, esa va a ser la solución de mis problemas y de mi vida. ¿Y quién ha dicho que eso está malo? ¿Quién ha dicho que eso es pecado? Porque yo sé que en otros países eso se puede hacer, ¿verdad? Hay países que, por ejemplo, los musulmanes pueden tener hasta 4 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener 4? Porque y así, ¿no? Entonces, esa es la sospecha que nos deja que nos mete la serpiente, el maligno dentro, ¿no? Si no puedes comer de si no puedes hacer eso, no puedes comer de ninguno, ya no te interesa ninguno.
simplemente nos dice que estamos limitados. Y por eso la serpiente le va a decir, claro que podemos comer de todo, más del que está en medio del jardín nos ha dicho Dios, no comamos porque moriremos. Y aquí la serpiente le va a tirar la mentira primordial, la mentira más grande que se te puede decir. Acuérdate, Adán y Eva, en este caso es Eva la que está ahorita hablando con la serpiente. Eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros y tienes que ponerte en la situación. Imagínate una situación X. Y esta es la... Eva le responde a la serpiente que Dios le ha dicho que solamente de ese árbol no pueden comer porque se mueren. Y la serpiente le va a tirar la mentira más grande que se ha podido decir. Le dice, no es verdad que vas a morir. Es que Dios sabe muy bien que el día que comas de ese árbol, serás como Él, serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Fíjense, la mentira es perfecta porque tú piensas que, o sea, tú quieres eso, te gusta eso, además piensas que te vas a realizar cuando lo tengas. Y encima te dicen que Dios lo que está es celoso de ti, que Dios te ha puesto esa prohibición, que es mentira, que eso te va a pasar algo, que eso tiene unas consecuencias negativas. No, lo que pasa es que Dios es celoso y no quiere que tú te realices. Dios lo que te quiere es tener siempre sometido, limitado. Por eso Dios te ha prohibido eso, pero es mentira que te vas a morir. Eso es lo que le dice la serpiente, lo que nos dice hoy a nosotros. Dice la serpiente que la ley natural que sabemos nosotros, lo que es bueno, lo que es malo, lo que me conviene, lo que no me conviene, no está puesta por Dios en el hombre porque ame al hombre, sino por todo lo contrario, porque Dios no te quiere, porque Dios te quiere limitar, te quiere mantener sometido, no quiere que te realices. Eso es una mentira terrible, pero cuando nosotros comer del árbol quiere decir que tú aceptas, tú dices que eso es verdad. La mentira más terrible, Dios no es amor. Ahora, realízate tú como puedas. ¿Para qué tú tienes que estar pendiente si se puede o no se puede, si es malo, si es bueno, si es pecado o no es pecado? ¿Para qué te enrollas con eso? Tú sigues todavía con ese infantilismo. No, mijo, realízate como tú puedas. Haz la vida como tú quieras. Gózate la vida porque es una sola. Tú eres Dios. ¿Para qué te tienes que estar poniendo bloqueos? Fíjense, esto no se razona así como se los estoy diciendo. ¿Okay? Eso ni se piensa. Eso simplemente se acepta, ¿verdad? Y aceptas que Dios no te ama. Y si tú aceptas que Dios no te ama, como Dios es amor, y tú dices que Dios no te ama, decir que Dios no es amor quiere decir que Dios no existe. Realmente la mayoría de las personas, aún las personas que se creen muy religiosas y que Dios es todo en mi vida, realmente nosotros hacemos un acto diario que decimos Dios no existe, porque si Dios no me ama, Dios no existe. Por eso la serpiente convence a Eva de esta mentira. Y Eva come y le da también a su marido que igualmente come. Fíjense que la palabra pecado viene del latín peccatum, que quiere decir que es una transgresión voluntaria o involuntaria a la voluntad de Dios. En teología moral se le considera tanto un acto malo o un acto bueno que dejas de hacer. También se considera un pecado. O sea, los pecados de omisión. ¿Ok? Pero como lo vemos, como lo estamos viendo aquí, el pecado no son esas cositas que hacemos, esas fallas en las que caemos, por muy gordas que nos parezcan. Y que siempre nos parecen que las de los demás son más gordas que las de nosotros, ¿no? Realmente el pecar es uno solo. Pecar es uno solo. Es simplemente decir que Dios no me ama, que Dios no existe. Y si Dios no me ama y porque no existe ningún Dios, yo soy Dios, yo soy la ley, yo hago mi vida, yo me busco la vida como pueda, como sea. El problema es que nosotros, aunque nos los creamos mucho, la realidad es que nosotros no somos Dios. Aunque nosotros digamos que somos Dios, no somos Dios. Porque el pecado engendra la muerte. Realmente, cuando Dios le dijo, no comas de ellos porque te morirás. El pecado engendra la muerte. Pero no, aquí como hemos hablado en otras ocasiones, aquí no se trata de la muerte física. La muerte física
siempre ha existido en la naturaleza. Adán y Eva veían que los animales morían, las plantas morían y surgía otra planta. La muerte es algo natural. Aquí se refiere a la muerte del ser, tu persona. Tú como persona mueres, porque si Dios no existe, si nosotros aceptamos que Dios no existe, entonces yo estoy solo en el mundo. Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me creó? ¿Para qué estoy aquí? Por eso mucha gente vive simplemente por vivir sin ningún sentido, sin ninguna dirección, sin ningún propósito, viviendo como mejor le puede hacer porque simplemente está solo en el mundo. El hombre experimenta al aceptar al pecar, y cada vez que yo hable de pecar, los que nosotros conocemos como pecados, que llámense como quieran, avaricia, adulterio, fornicación, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, hasta la pereza. Eso realmente yo lo veo, son como los frutos, las consecuencias. El pecado es uno solo, y es decir que Dios no me ama, que Dios porque no existe. Fíjense que en el Padre Nuestro, como lo pone Jesús en los evangelios, dice al final, no nos dejes caer en la tentación. No dicen las tentaciones, como si fueran muchas. Hay una sola tentación, y es esta tentación que le está haciendo la serpiente a Eva. Una sola tentación, convencerte en tu vida de que Dios no existe, de que Dios no te ama. Por eso dice Jesucristo, si tienes que pedir algo, pide que no caigas en esa tentación, que no te la creas, porque si te la crees, se acabó todo. Entonces, por eso es que vienen las consecuencias de haber aceptado esa dialéctica, esa propuesta que le hizo la serpiente, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Una es que tú te sientes limitado. Y lo que habíamos hablado, la mentira primordial es que Dios no existe, que Dios no es amor. Entonces, ¿qué pasa? Se le abrieron a entrambos los ojos, dice el Génesis, y se dieron cuenta que estaban desnudos. El sentido de desnudez, antes el Génesis cuando creó al hombre y la mujer, yo me lo salté, pero dice que el hombre y la mujer andaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Y tampoco se refiere a desnudo físico, y no cargaban ropa. Por eso siempre ponen a Adán y Eva desnudos, ¿no? Como si el desnudo se refiriera a la ropa. No, desnudo es el sentido de abandono, de solo, de que no tengo nada, que nada me abriga, nada me protege. Estoy solo en el mundo, porque si no tengo a Dios, estoy desnudo. Estoy a la intemperie, estoy a la deriva. Es el sentimiento de estar desnudo. Y entonces, ¿qué sucede? Dice allí que oyeron el ruido de los pasos de Dios que se paseaba por el jardín. Dios vino por el jardín y el hombre y la mujer se ocultaron a la vista de Dios entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo. Por primera vez aparece la palabra miedo en el Génesis, en esta historia. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo a Dios? ¿Por qué ahora te ocultas? ¿Por qué ahora me tienes miedo? Porque fíjense que en nosotros nada más podemos vivir desde dos emociones. O vives desde el amor o vives desde el miedo. ¿Okay? Y nosotros podemos tener vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros podemos incluso llevar una vida religiosa, no desde el amor, sino desde el miedo. Le tenemos incluso miedo a Dios, como Adán y Eva. El pecado te lleva a tener miedo. O sea, ¿no se acuerdan ustedes cuando eran adolescentes y hicieron algo malo y después llegó papá o llegó mamá y andábamos escondidos a la que papá y mamá no se entere de dónde andaba yo, de lo que andaba haciendo? O sea, le tenemos miedo a la autoridad, a lo que viene, porque sabemos que hicimos algo malo. Por eso Dios le pregunta. Él le dice, te tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Y Dios le dice, ¿y quién te ha hecho conocer que estabas desnudo? ¿Quién te convenció de que habías hecho algo malo? ¿Has acaso comido del árbol que te prohibí comer?
sea, Dios de una vez sabe que las consecuencias de haber comido, sabe que ese miedo, ese sentimiento de desnudez viene de haber comido del árbol, que es lo que habíamos nosotros, la muerte óntica, la muerte del ser, que es la raíz de todas nuestras infelicidades, es que estamos muertos por dentro, ¿ok? Y entonces el hombre experimenta una dicotomía, algo que no sabe entender. Se da cuenta que él se realiza amando y al mismo tiempo no puede amar. Y esa es la causa de nuestra infelicidad. Realmente nuestra realización como seres humanos está en poder amar, pero cuando nos damos cuenta que queremos amar, la forma de ser del otro, los defectos del otro, nos destruyen. Entonces, ahorita los vamos a ver un poquito con otro lenguaje, ¿no? Entonces, le pregunta a Dios, o sea, comiste del árbol que te había prohibido comer, ¿y qué dice el hombre? La mujer que me diste, que yo no te pedí, tú me la diste, me dio del árbol y comí. Aquí aparece el egoísmo. Adán no va a tener ningún reparo en echarle la culpa a Eva, y como dice, si quieres la matas a ella porque yo no te la pedí. ¿Okay? Esta es otra consecuencia de aceptar la propuesta de la serpiente. El egoísmo, o sea, nadie quiere cargar con las culpas y los pecados de los demás. Que cada quien se salve. Y entonces le dice Dios a la mujer, ¿y por qué lo has hecho? ¿Y qué contesta la mujer? La serpiente me sedujo y comí. Una de las características que tenemos es eso, no poder aceptar nuestros propios defectos, nuestras propias fallas. Nunca, nosotros nos matan, pero nosotros no hicimos nada. ¿Okay? Entonces, Adán y Eva, que somos tú y soy yo, ¿qué nos sucede cuando pecamos? Cuando aceptamos esta propuesta, experimentamos la muerte óntica, la ausencia de Dios en nosotros. Por lo tanto, la pérdida del sentido de la vida. Dice que esta muerte del ser es la verdadera muerte que existe. La otra muerte no importa, además, la otra muerte será nuestra liberación. La verdadera muerte es la que experimentamos nosotros todos los días al pecar y todos los días al tratar de buscar la vida por nosotros. Por eso es que hay tanta gente que se suicida. Cuando una persona es consciente de que su vida no tiene ningún sentido, ningún propósito, y es consciente de eso, ya está muerto. Lo que le falta es tener la valentía de quitarse la vida. Y por eso, sobre todo en los países más industrializados, más avanzados, la gente se suicida muchísimo, muchísima gente se suicida, y jóvenes, no gente que está desahuciada con un cáncer, o inválido, minusválido, no, o en la ruina, no, jóvenes con toda la vida por delante, porque precisamente con esta posibilidad de hacer lo que yo quiero, de hacer de mi vida lo que yo quiero, es precisamente la propuesta del demonio. La propuesta que te dice el demonio es: haz de tu vida lo que quieras, no existe Dios. Esos son cuentos de infantiles para asustar a la gente y hacer que se porte bien, pero eso no existe. Dios no existe. Y por eso cuando nosotros veíamos en la primera charla quién soy yo, quién es Dios, yo le decíamos, o sea, a lo mejor el Dios que nosotros tenemos simplemente es porque nos los contaron. Porque nacimos en Occidente y somos cristianos y creemos en Jesús, pero si hubiéramos nacido en Oriente, fuéramos chinos, creyéramos en Buda. Y si fuéramos en el Medio Oriente y fuéramos musulmanes, creyéramos en Alá. Y si fuéramos africanos, creeríamos en Balalá, no sé cómo se llamará los dioses de ellos. Pero realmente tenemos una experiencia de Dios en nuestra vida, lo suficiente. Entonces el hombre, cuando acepta esto, se queda esclavizado a las cosas. El hombre va a buscar
ser, porque el no ser, ser significa ser amado, no ser significa no ser amado. Entonces el hombre va a buscar ser amado en todas las cosas, sobre todo, y por eso el hombre se va a afanar en hacer dinero, en ser famoso, en conseguir lograr muchas cosas, porque eso es lo que significa ser para nosotros. Lograr aquellas cosas que creemos que no tenemos. Por eso San Pablo dice en esta misma epístola a los Romanos, dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes que tienes que amar a tu esposo. Tú sabes que tú tienes que amar a tu esposa. Tienes que amar a tus hijos. Eso no te lo tienen que venir a decir. El problema es hacerlo. ¿Cómo puedo yo amar a este compañero de trabajo? ¿Cómo puedo amar a mi suegra que me saca de mis casillas todo el día? ¿Cómo hablo con mi...? El problema es hacerlo. Eso no está a tu alcance, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, que queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Tú quieres amar a tu hijo, pero su forma de ser te saca de quicio, y en vez de darle un beso, un abrazo, una caricia, lo que le cae es a gritos y a insultos. Quieres hacer el bien y haces el mal. ¿Por qué nos sale eso? ¿Por qué somos así? La explicación está en este relato alegórico. Así como está explicado, Adán y Eva es realmente una parábola, ¿no? Que nos quiere decir algo. Está delatando o explicando lo que es el hombre que vive en la carne, el hombre carnal. Este cuerpo que me lleva a la muerte, dirá San Pablo. ¿Ok? Este cuerpo que no se sacia con nada, que nada lo satisface, que tiene que someterse a los caprichos del cuerpo, que hoy tiene hambre, que hoy quiere tener sexo, que hoy quiere tener dinero, que hoy quiere hablar mal y se busca con otra persona para ponerse a despotricar de todo el mundo. Este cuerpo, con sus inclinaciones, con sus debilidades, con sus limitaciones, que es inútil tratar de hacer cualquier otra cosa. Entonces, el hombre va a tratar de conseguir la estima de los demás, que lo respeten, que lo quieran. Entonces, por eso el hombre se hace esclavo del mal. Se convierte en un idólatra, porque le va a pedir, este hombre de la carne le va a pedir a todas las cosas la felicidad, la vida. El hombre cuando se casa y la mujer cuando se casa le están pidiendo al matrimonio la felicidad. Pero ¿qué pasa? Que como el hombre va al matrimonio queriendo que lo quieran y la mujer va también queriendo que la quieran, cuando las cosas no funcionan como ellos quieren, ahí se arma el lío. Y por eso Jesucristo dirá, vuestro problema es que queréis vivir y creéis que la vida está asegurada en la abundancia de bienes. Hay gente que se pasa la vida acumulando y acumulando y acumulando y comprando cosas porque cree que eso es lo que le va a dar la seguridad, que eso es lo que le va a dar la felicidad. Entonces el hombre va a buscar llenar ese vacío que ha dejado la ausencia de Dios y va a huir, va a buscar el amor y huir de todo lo que le haga sufrir, de todo lo que le destruya. Por eso tú no puedes pasar a la otra persona, a amar a la otra persona, y no tienes que irte muy lejos. A las personas con las que conviven, que son las que más te hacen sufrir, con las que más sufren, son con las mismas que conviven, porque no, sus defectos, su forma, su personalidad, su carácter, la forma de que como habla, como se expresa, te destruyen a ti. Y entonces el hombre no puede, eso es la causa de nuestra infelicidad, saber que mi realización está en poder amarlos y constatar todos los días que no puedo amarlo. Y eso es lo que nos hace sufrir y es el miedo que tenemos a la muerte.
a esa muerte, tenemos miedo a esa muerte. Y por eso vamos a huir de todas las cosas que nos hagan. Y en muchos países ya el matrimonio como tal no existe porque no se puede aguantar. ¿Okay? Ese aguante que tenían las abuelas de nosotros, ya eso no lo tiene la mujer de ahora, ¿no? Esa sumisión de poder llevar la relación así. Todas las relaciones humanas están basadas en la violencia, en la que uno obliga al otro a cumplir su ley. Porque si tú aceptas lo que te está diciendo la serpiente, de que no existe Dios porque no te ama, y tú eres Dios, tú creas la ley. El problema es que tú tienes la ley, la mujer tuya también tuvo tu ley, y tus hijos también tienen su ley, tu suegra también tiene su ley. Entonces cada quien quiere imponer su ley porque todos somos dioses. Ya no existe Dios, todos somos dioses, todos tenemos nuestras leyes, todos somos conocedores del bien y del mal. Lo que es bueno para ti es malo para el otro, pero a mí no me importa. Y lo que es malo para el otro es bueno para ti. Entonces tenemos ese lío inmenso. Y como sucede en las parejas, en los matrimonios, funcionan todas las cosas, porque todas las relaciones humanas están basadas en violencia, donde cada uno le quiere imponer su punto de vista, su ley, su forma de ver las cosas a la otra persona. Y el otro, si no se lo aguanta, no se lo cala, ahí se acabó el pleito. Entonces, ¿qué pasa? Nos separamos y cada quien coge por su rumbo y al que viene, pues. Y buscamos a otro y cambiamos de pareja y con la facilidad, porque nadie está dispuesto a morir, nadie está dispuesto a que te quiten lo que tú crees que es tuyo, porque tú estás basado, tú lo que quieres es que te amen a ti, no amar, no porque no puedes amar. Por eso todos los matrimonios hoy en día fracasan muchísimos matrimonios. Como decía, en muchos países ya ni existe el matrimonio como tal. Y en muchos matrimonios lo que hay es mucha educación. Son tan educados que no se hablan, ¿verdad? Ninguno de los dos. Entonces, o llegan a una especie de contrato. Vamos a hacer una cosa, vamos a ser civilizados porque somos gente civilizada, somos gente profesionales. Yo te voy a aguantar unas manías tuyas, tú me aguantas unas manías mías. Yo te voy a aceptar unas libertades a ti y tú me aceptas unas libertades a mí, y aquí la vamos llevando como podemos. ¿Ok? Eso es lo que se habla. Por eso nuestras sociedades están basadas todo en este egoísmo que tiene cada quien. La muerte nuestra es precisamente, está basada en esa incapacidad que tenemos, que no podemos pasar de nuestro egoísmo, de lo que nos satisface a nosotros. Y por eso el hombre huye de esta dicotomía, de este sufrimiento, alienándose. Nuestras sociedades son sociedades de alienación, de alienados. Cada quien se aliena como puede, con lo que puede. Unos se drogan, otros se alienan con su trabajo y trabajan 15 horas al día. Lo último que quieren es llegar a su casa. No les dan ni les provoca coger vacaciones. La gente de bajos recursos, como tiene muchos problemas materiales, casi no piensan en estas cosas, pero también se alienan porque el viernes salen a la cantina a beber con sus amigos, ¿verdad? Y resuelve los problemas de una forma con su pareja, con su esposa, de una manera más práctica. Viene y le da si la mujer le reclama, le da una paliza. Y la mujer le pega unos buenos gritos. O se caen arañazos cada uno. Entonces cada quien se escapa de esta situación, porque esta situación, esta realidad existencial es desastrosa, no tiene sentido. Por eso el hombre se levanta, desayuna, trabaja, come, vuelve a trabajar, llega del trabajo, ve televisión, cena y se duerme. El domingo a ver el juego de fútbol o de béisbol, lo que le guste, o va para la iglesia, y el lunes a empezar otra vez con la rutina, con esa rutina absurda que nos han vendido como que es el sueño americano. Todos los hispanos que estamos aquí han venido a este país buscando el sueño americano. El sueño, una casa, un carro último modelo, ir de tiendas, de compras, pero la realidad es que nadie se llena de eso. Eso no compensa el hueco que nos ha dejado.
Fíjense, le quiero compartir algo, porque yo a este hombre lo llamo el hombre de la carne. Y quiero compartir algo que leía sobre el doctor Wayne Dyer, que se lo recomiendo altamente. Ya el señor murió, pero tiene muchos libros espirituales muy buenos. Y él al hombre de la carne lo llama el ego. O sea, a lo mejor nosotros hemos oído esa palabra, si no suena mal, ¿verdad? El ego. Y para mí el ego es tu mentira personal, tu falsa identidad. La careta que nos hemos puesto para que nos quieran, para que nos respeten, para que nos valoren, para que nos tomen en cuenta. Y desde chiquito aprendemos a hacer una cosa distinta a lo que somos. Entonces, Wayne Dyer dice que este ego se expresa o tiene unas creencias que es lo que nos mete a nosotros. Y la primera creencia es que tú eres lo que tienes en base a tus posesiones. Era lo que veíamos. Eso eran las consecuencias que veíamos de aceptar la propuesta de la serpiente. Tú eres lo que tienes. O sea, si tú no tienes nada, tú no eres nadie. Por eso desde pequeñito empezamos a coleccionar desde juguetes y legos y no sé qué más. Después pasamos a coleccionar cuentas de bancos y tarjetas de crédito y después muebles y todo. Las mujeres, 400 zapatos y se ponen siempre los mismos dos. ¿Por qué necesitan tantos zapatos? Yo les pregunto, ¿son 100 pies o qué? ¿Por qué necesitan tantos zapatos, tantos bolsos, tantas cosas? Porque es que yo soy lo que tengo. Tu casa, tu carro, y te metes en una deuda de un carro que vale no sé qué, y andas comiendo pan con mantequilla solamente porque tienes que pagar el carro, ¿verdad? Porque tú vales lo que tienes. Lo segundo que te dice el ego es que no solamente eres lo que tienes, sino eres lo que haces, lo que logras. Por eso es tan importante para nosotros alcanzar metas. Y la gente no disfruta el proceso de nada, porque siempre está pensando en que tiene que llegar a no sé dónde, y después que llega, hay que llegar a otra cosa, y después a otra. Porque yo soy según lo que tengo, según lo que he logrado hacer en mi vida. Y ya desde nuestra educación, a nosotros se nos enseña que la vida es una competencia y que tenemos que, tanto en el trabajo como en la educación, tenemos que ser el mejor, tenemos que ser el primero, salirnos de la norma, del promedio. Ser del promedio es ser mediocre y nosotros queremos ser el primero. Ya viene todo eso viene del ego del hombre de la carne, esa falsa mentira que tenemos todos. Bueno, si es mentira es falsa, ¿verdad? Una redundancia. La tercera característica o la tercera creencia del ego es que eres lo que otros piensan de ti, es decir, eres tu reputación. Y por eso nosotros vamos cuidando todo lo que vamos haciendo y que nadie hable de nosotros y que pensamos que por eso como las modas, la moda tiene tanto éxito porque la moda te dice cómo te tienes que vestir. Y ya desde niño, desde muy joven, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo me ponía lo que me trajeran. Yo no tenía derecho a decidir qué zapato, qué camisa que quería comprar. Pero ahora los jóvenes, los niños de ahorita, ellos deciden qué ropa se quieren poner, cómo se quieren cortar el pelo, cómo tienen, y todo lo dice la moda, porque yo necesito ser aceptado por mi grupo, porque si yo no soy aceptado en mi escuela con mis compañeritos, voy a tener un problema. Entonces ya venimos desde allí. Yo soy mi reputación. Entonces, la otra cosa del ego nos enseña que estamos separados de los demás. Yo soy distinto a los demás. Y fíjense que yo decía en una charla anterior que cuando nosotros somos niños, nosotros nos igualamos con los demás. Por eso aprendimos a caminar. Porque tratamos de igualar a mi mamá y mi papá, que ellos sabían caminar. Y por eso aprendí a caminar. Si yo no hubiera querido ser, si yo no dijera, oh, mi papá tiene 2 piernas, yo también tengo 2 piernas. Y 2 brazos, y también yo tengo 2 brazos. Y él puede caminar así, entonces yo me puedo parar. Y así lo empieza a hacer y así lo intenta, porque iguala. Si él hubiera aprendido a diferenciar, que es lo que hacemos ya después de adulto, estuviéramos yendo ahorita para el trabajo gateando.
porque todavía no hubiéramos aprendido a caminar. Por eso, porque el ego nos enseña que nosotros estamos separados de todos los demás. Y también estamos separados de todo aquello que echamos en falta, de aquello que queremos, de nuestros sueños, de lo que anhelamos, también estamos separados de eso. Eso nunca se nos va a dar, nunca nos... Bájate esa nube, nos dicen, que eso no es para ti. Y la última, que es precisamente lo que hemos visto hoy en Adán y Eva, que estamos separados de Dios, de la fuente. Y eso es imposible, porque Dios está en todo, Dios lo llena todo. Dios, y cuando tú crees que no estás, que estás separado de Dios, por eso vivimos nuestra vida desde el miedo. Lamentablemente, las religiones, con el perdón de cualquiera, nos han metido la idea de que existe un Dios severo, justiciero, que premia y que castiga, que da salud, que da enfermedad, que ayuda al que se porta bien, a ese lo bendice y al que no, lo extermina. Son todas religiones basadas en el miedo. Aprendemos a tenerle miedo a Dios. Este miedo que le va a tener a Adán y Eva. ¿Por qué tú tienes miedo a Dios? Porque comiste del árbol, porque quebrantaste la ley, porque te tiraste al vacío y la ley de gravedad te la cobró. Entonces, nos hace pensar que Dios va llevando cuenta de nuestras faltas y por eso el hombre desde siempre, el hombre religioso siempre va a tener la necesidad de estar ofreciendo cosas para apaciguar a este Dios, porque si las cosas no me funcionan, si no se me dan lo que yo deseo, debe ser que Dios está bravo conmigo. Entonces necesitamos apaciguar a Dios. Y antes se ofrecían animales y otros holocaustos y ofrendas y no sé qué más. El hombre moderno ofrece otras cosas, pero a la final es la misma energía, el mismo miedo, el mismo querer congraciarte con alguien que tú crees que está bravo contigo. ¿Okay? Por eso dice el Salmo 40, no quisiste sacrificios ni oblación, ni víctimas por la culpa, sino que has dicho, me has dado un cuerpo y aquí que yo vengo a hacer tu voluntad. Si tú quieres hacer un sacrificio, una ofrenda a Dios, porque sacrificio, nosotros también hablamos de sacrificio como algo de un sufrimiento. No, sacrificio es una ofrenda. Si tú quieres hacer una ofrenda a Dios, la única ofrenda que tenemos que hacer a Dios, la única que a Él le encanta, es que quieras hacer su voluntad. Que queramos hacer la voluntad y a eso es que hemos venido a este. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de toda esta tragedia humana? Si tú te has identificado de alguna manera con este relato que Adán y Eva somos cada uno de nosotros y que nosotros, eso es muy difícil, es muy duro de aceptarlo, ¿verdad? Muy duro de aceptar que yo creo que Dios no existe, ¿verdad? Que Dios no me ama. Hace falta bastante iluminación para poder reconocerlo, empezar por reconocerlo. Si no, no pataleáramos tanto y no hiciéramos todo lo que hacemos. No estuviera por eso. Por eso, la buena noticia, Jesucristo viene a decir, amaos como yo os he amado. En ese amor conocerán que sois mis discípulos. O sea, Jesucristo viene a decirte lo contrario de la serpiente. Si la serpiente te convenció que Dios no te quiere porque te limita, porque está celoso de ti, porque no quiere que te realices, Jesucristo viene a decir todo lo contrario. Y por eso el mandato de Jesucristo es ámense como yo te he amado. No es un mandamiento de que porque yo lo digo. No, como yo te he amado a ti. ¿Verdad? ¿Te gustó? ¿Te gusta como te llamo? ¿Verdad? La pones, no te equivocas, haces lo que te da la gana y yo te amo, ¿verdad? O sea, porque ama así también a tus hijos, ama así a tu esposo, ama a tu esposa, así cuando se equivocan. Cuando no voy a decir la palabra. Cuando no son como tú quieres. Cuando no van según tus criterios sobre tu ley. Entonces, ¿cuál es la solución del hombre? Que le sea destruida la muerte. Esa muerte que tiene en el corazón, las barreras en su corazón que le impide pasar a la otra persona, que le impide morir al otro. ¿Verdad? Nosotros queremos es que el marido deje beber y deje de ser mujeriego.
y la mujer deje de ser gastadora, que se gasta todo el realero, todo se lo gasta. Y que mis hijos no sean malcriados y que mis hijos sean obedientes. Nosotros queremos que los otros cambien. Y si vamos a tener que quedarnos sentados, o vas a tener que probar unos 800 maridos hasta que consigas el que tú quieres. ¿Verdad? Pero la solución no es esa. La solución es que esa muerte, esas barreras que tenemos, que nos impide amar al otro, que no sea quitada, que no sea destruida. Por eso el hombre de la carne, del que hemos hablado, este Adán y esta Eva, que está cercado por la muerte, no puede pasar por la muerte porque le tiene miedo a la muerte. Es que si yo lo amo, me destruyo yo, tengo que morir yo. Y es verdad, tienes que morir tú. Para que el otro viva, tú tienes que morir. Pero yo no puedo hacer eso. ¿Cómo le voy a dar la razón si él está equivocado? Si la razón la tengo yo. Es que es inútil, no se puede, eso no se puede obligar. Simplemente el hombre de la carne, el hombre que se ha convencido, del hombre del ego, que funciona desde su ego, que cree que es lo que tiene, que cree que es lo que ha logrado, que cree que todo el mundo es distinto que él es su reputación y todo lo que ha alcanzado en la vida. Ese hombre no puede amar. Porque al que le quiera quitar la reputación, ¿qué va a hacer? Lo va a enfrentar. El que le quiera quitar sus bienes, sus cosas, lo que él ha conseguido con tanto sufrimiento, con sudor de su frente. ¿Se lo va a dejar robar? No. Así sea quien sea, no puede amar. En cambio, la buena noticia es que Jesucristo nos ha dado de su espíritu y nos ha dado un nuevo espíritu, una nueva vida. El hombre que nace del espíritu, y eso simplemente no es un acto mágico, es un acto de conciencia. Cuando tú eres consciente de que Dios te habita, cuando aceptamos el mensaje que vino Jesucristo, lo que pasa es que, como lo he dicho tantas veces, los primeros discípulos de Jesús no se le dieron más importancia a la figura de Jesús, sobre todo a su muerte y a la resurrección, y se habló más de eso que del mensaje de Jesús. Realmente lo que nos salva es lo que dice Jesús. Cuando podamos ser conscientes de que Dios te habita, de que tienes un Padre que te ama, que el único que se retira somos nosotros, y que todos los seres humanos, todas las personas, tu esposa, tus hijos, todo, tu suegra, tu abuela, todo el mundo tiene también esa porción del Padre dentro de ellos. Si nosotros pudiéramos ver eso en las personas, no podríamos hacer otra cosa que amarlo, porque es el mismo Padre, es el mismo Jesucristo el que está morando dentro. Lamentablemente, esta narración de Adán y Eva que está en el Génesis es lo que ha creado también una creencia que se conoce, sobre todo en el mundo judeo-cristiano, como el pecado original, que es que todos nacemos con este pecado porque se transmite de padre a hijo, de generación en generación a través del acto sexual. Por eso muchas religiones le dan tanto valor a la virginidad y al celibato, y miran el acto sexual incluso entre esposos, lo miran como algo feo, como algo que, bueno, pues que Dios mira para otro lado, o sea, que Dios lo tolera. Cuando es algo absurdo, si la sexualidad es una cosa que tú tienes y te la puso Dios, te la dio Dios a ti como un don. Ya tendremos tiempo de hablar de la belleza de la sexualidad bien concebida. Entonces, de allí nació esas ideas de crear, de hacer aparecer a Jesús como que nació sin acto sexual, ¿verdad? Que nació y aparece así. No quiero ofender a nadie con esos tópicos, pero esas creencias de un Dios que nació de una virgen, eso no es del cristianismo. Ya los adoradores de Zoroastro y los cultos de Babilonia también, pónganse a buscar las historias de Zoroastro, las historias de Krishna, y de tantas culturas y religiones en el mundo,
Y se van a fijar que tienen esos matices parecidos, porque todos quieren hacer eventos. Entonces, el otro problema que tuvo fue que Jesucristo murió precisamente en el día de la Pascua. Como vieron, el Viernes Santo, cuando él murió, prácticamente a esa misma hora se estaba sacrificando los corderos pascuales que tenían que comer ellos en su cena de Pascua. Y entonces ese cordero tenía que ser aprobado por los sacerdotes porque tenía que ser manso. Porque si el cordero a la hora de que lo ibas a matar se rebelaba, pataleaba, berreaba, lo que sea, ya no servía, ya no era apto para el sacrificio, tenían que buscar otro. Y esos corderos se criaban a unas madres genéticamente mansas para que produjera esos corderos mansos, que eran los que se sacrificaban en la Pascua. Entonces todas esas ideas se las pasaron a Jesús porque él murió en esa fiesta, pues. Y entonces Jesús va a ser ese cordero manso, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y nos imbuimos de todo ese sentido de sacrificio y de dolor y de sufrimiento y de una culpa, de un Dios que necesita que su propio hijo sea sacrificado para perdonar a los demás. La cosa es mucho más hermosa. Jesús no vino a pagar ninguna deuda, no vino a volvernos a crear la amistad con Dios, una amistad perdida y con Adán y Eva, y que él tenía que saldar esa deuda. No, porque para empezar, Dios no tenía, esa deuda no existe, Dios no estaba airado con nadie, con la humanidad. Por lo menos el Dios de Jesucristo no está airado con nadie. El Padre que nos mostró Jesús es completamente distinto, es otro ser. Y precisamente la buena noticia es que Dios te habita, el Padre nos ha dado ese pedacito de él, ¿verdad? Que lo hemos llamado la chispa divina, el ajustador, el pensamiento. Entonces, eso mora de ti desde pequeño. Pero además de eso, tenemos otro ayudador, que es el Espíritu de la verdad, el que se llama el Paráclito, que envió Jesús en Pentecostés, y que la mayoría lo confunde con el Espíritu Santo. A la final todos son Espíritu Santo. El mismo que tú tienes, la misma porción del Padre que está dentro de ti es Espíritu Santo, pero Jesús también nos dejó otro espíritu, el Espíritu de la verdad, que ese espíritu dice, testifica a tu espíritu, quiere decir a tu chispa, de que tú eres hijo de Dios, de que tú has nacido de este Padre, de que tienes un Padre que te ama. Esa es la buena noticia, eso es lo que vino a decirnos Jesús. Por eso termino solamente diciendo, como decía San Pablo en esa carta de los Romanos, que dice, en efecto es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Allí San Pablo vislumbra lo que es realmente la buena noticia. Esta muerte ha sido vencida. La muerte, repito, no la muerte física, eso es inevitable. Y algunos la pasarán más bonitos que otras, más rápidos que otras. Es esta muerte de día a día, esta muerte que experimentamos todos los días por nuestra incapacidad de amar al otro, porque no puedo amar al otro cuando me destruye. Ahora, ¿qué necesitamos? Recibir este Espíritu de Jesús, hacer un trabajo hacia adentro, porque la mayoría también cree que con prácticas externas, con rituales, ceremonias, ayunos y muchas cosas que sí son muy buenas a todos los que le funcionan, incluso acudiendo al templo y todas esas cosas son buenas. Pero si tú no haces un trabajo de ir hacia adentro, que es donde realmente está el Padre, el santo de los santos lo tienes tú adentro. Y mientras no hagamos ese trabajo de ir adentro y conectarnos con esa chispa que está dentro de nosotros y con el Espíritu de la verdad que nos ha dado Jesucristo, pues
simplemente seguiremos funcionando desde el miedo. Y aunque estemos haciendo incluso obras santas y muy buenas y muy cumplidores de la religión, si la estamos viviendo desde el miedo, pues seguimos en el hombre de la carne. Hasta aquí la charla. Dejo de compartir. Y dejo mi chance a ver si alguno quiere preguntar algo. O como siempre quedó clarísimo. Aquí, ya esta segunda fase no tengo tareas ni nada. Okay. Hasta ya Meli desde Venezuela. Oh. Ah, está en Tampa. Ah, verdad, Tampa está en... Pensaba que estaba en Venezuela. Te confundí con... ¿Quién habla? ¿Alguien dijo algo? Ya es un hombre que ha todo su tiempo. Y que vino aquí y que viene aquí a empezar y a empezar. O sea, así es como puede empezar. No oigo quién está hablando. No oigo quién está hablando. Cuando vayan a hablar, por favor, si se presentan, sí, me gustaría. Porque no sé quién está hablando. No se vale porque no nada más a mí. Okay. Obvio que no se lo voy a decir, ¿no? Pero para mí, Toño, la verdad se cerró las puertas conmigo. Si quieren hablar, tienen el micrófono. Si no van a hablar, apáguenlo para que podamos hablar los demás, escucharnos. Ok. Porque te digo, para mí, Bueno. Marta, ¿quieres comentar algo? Te veo la cara, sí, no, sí, no. No, yo estoy aprendiendo muchísimo. Me impresiona porque lo de hoy, es que no sé, para mí esto ha sido una cosa maravillosa, de verdad. Les doy las gracias porque yo, como se lo dije a Luis, en esto estoy en pañales, pero o sea, mi amor por Dios siempre ha existido, lo tengo en mi vida todos los días. Yo no me puedo levantar sin pensar en él, acostarme sin pensar en él, pero en realidad yo soy una persona que antes iba mucho a la iglesia, yo soy católica, pero no me llenaba porque siento que las oraciones repetidas no son mías y a mí me gusta hablarle y darle las gracias por lo que yo tengo, porque a lo mejor todos tenemos cosas diferentes que pedir y que agradecer. Entonces, para mí esto, las tareas a nivel interior son muy lindas y ahorita cuando estábamos hablando de que de verdad el amor y todo se practica primero en la casa, porque yo estoy esperando a que todo el mundo cambie. Nosotros somos una familia muy numerosa, fuimos 11 hijos y hacemos encuentros de familia en Colombia y hay gente en Argentina, hay gente, bueno, hay sobrinos y hermanos todas partes. Tratamos de que sea más o menos pues nos hicieron una actividad y nos decía que, o sea, todo el mundo puede decir, Marta, los vecinos, ay, Marta me agrada, igual que a mis hermanos, todo el mundo me agrada, pero el trabajo entre familia a veces uno se tira duro cuando empiezan a entrar las otras personas con los sobrinos. Nos juzgamos muy duro a las personas que de pronto más amamos. Y yo creo que uno debe ser un poquito compasivo, porque en realidad creo que el trabajo empieza por la casa, y no es solamente la casa de uno son sus sobrinos, la familia del esposo, que es una familia adquirida, porque cuando tú quieres a tu pareja, igual, la quieres con todo. Así es. Entonces es muy bonito escuchar esto, porque eso vuelve a revivir uno cosas y sabe que de verdad el trabajo interior es el trabajo más grande que tenemos y que nunca se va a acabar. Así mismo es. Muy bien, Marta. Gracias por tu comentario. Gracias. Sí. ¿Alguno más quiere? Yo pienso que viene bien propicio lo del tema, eso que Luis estuvo
tratando de ver cómo comenzaba, de qué manera el tema que fuera propicio para lo que queríamos hacer, ¿no? Y me comentaba en parte un poco lo que cuando lo estaba preparando y yo decía, bueno, esto sí, esto no me parece. Y lo digo porque yo también estuve en Iglesia Católica por muchos años, escuché a Luis cuando era catequista y hablaba y todo eso, entonces tampoco lo queríamos tomar como un tema netamente religioso, de ningún tipo de religión, para ni agradar ni ofender a otros. Y es un poquito difícil porque, pues, es lógico que tiene que tener religión, porque estamos hablando de parte de la religión, fue lo que lo conocimos, ¿no? Sobre todo la historia de Adán y Eva y todo esto. Pero el sentido que le dimos, que recuerdo en parte era más o menos lo que le dábamos cuando estábamos en iglesia, era algo muy personal, que siempre a mí me gustó, porque por lo menos en mi trabajo yo trabajo directamente con una señora que es cristiana, y yo siempre le comento, y yo le digo, yo tuve mucho tiempo en iglesia, pero nunca me aprendí ni versículo, ni nada de eso, nunca, nunca, y yo soy para eso, soy, Dios mío, neófita, o sea, no sé nada, Dios mío, pero no sabes ni la historia, no, yo no sé nada, yo entiendo y puedo explicarte y todo, pero de que sepa en qué parte quién era Moisés y si estaba en el primer testamento, en el otro, yo no sé nada de eso, porque pienso que, no sé, no vale mucho, pero cada quien ve las cosas hay gente que le gusta la historia, que lo ve diferente. Yo en ese sentido prefiero verlo más a nivel personal, que me trae, que me enseña, que me aporta, que puedo aprender de eso, que me sirva para mi vida, de mi familia, de mis hijos, de la vida que tengo ahora, de la vida que tengo aquí en Estados Unidos, que es muy diferente como estaba en Venezuela, y de lo que me puede ayudar en mi vida concreta específicamente hoy, que tengo cosas que no me gustan, que quiero cosas, y que me quedo muchas veces en ese sentido de esperar, en el que ciertamente cuando me olvido de Dios, que es el centro, las cosas ya no importan, pues, o sea, va a caer uno en la rutina del día a día, y cuando vienes a acordar pasaron años y no hiciste nada, en ningún sentido, simplemente la rutina, el trabajo para la casa, hacer la comida, no sé qué, para otro, y así, y eso sí es una pérdida de tiempo. Y en mi país dicen que el tiempo perdido hasta los ángeles lo lloran, o sea, no sale más arrugas, no ponemos más viejos y estamos igual, sin ningún avance de ningún tipo, ni espiritual, ni personal, ni de trabajo, ni de familia, y es triste cuando uno cae en cuenta que estás pasando el tiempo y lo estás perdiendo. Pero bueno, esto viene muy propicio también para mí por eso, porque es como una alerta, es un despertar, otra vez, y reacciona porque el tiempo pasa y tú ves si lo dejas perder, o lo activas, o lo trabajas en serio. Muy bien. ¿Alguno más? Vale, seguro que está full. Sí. No. Bueno, entonces, sin más comentarios, ahorita no quiero poner tareas ni nada, o sea, los invito a que reflexionen sobre esto, si tienen que volver a ver el video. Lo quieren compartir desde la página de Uh-huh. de YouTube, sería bueno también a cualquier persona familiar que le parezca que necesite escuchar esta información, que le parezca interesante, simplemente dale compartir desde la página de YouTube. Exacto, eso es lo que íbamos a decir, que traten de compartir, incluso los links de cuando lo ponemos de la charla, también pueden compartir, invitar, si quieren invitar más gente que entra al grupo, están todos bienvenidos. Entonces, sin más, vamos a volvernos a reunir el próximo jueves. Todos los jueves vamos a tener un tema. El próximo tema se lo estaré nombrando, se lo estaré diciendo a lo largo de la semana para que ustedes ya lo vayan oyendo y lo vayan preparando y lo vayan leyendo a ver de qué se trata el personaje. Y poder estar un poquito más claro a la hora de que toque la charla, la reflexión. Sin más comentarios. Jueves. Esther, ¿tú quieres agregar algo? Hola Luis, hola a todos. Hola, Esther. No, nada,
realmente aquí estuve escuchando pues muy atenta la presentación que hiciste y bueno, en primera instancia yo me preguntaba sobre el tema de Adán y Eva, pues tomar el de la Biblia cuando pues ya sabía la realidad, ¿no? O bueno, ya tengo otra versión del cuento, digámoslo así. Sí, Me estaba costando un poquito, sí, pero en parte tiene razón. Digamos que es tratar de llevar, digamos, la historia que teníamos anteriormente y llevarlo e interpretarlo un poco más y traerlo a nuestros días. ujú, Caramba, todos los días estamos viendo, nos estamos sintiendo desnudos, estamos de pronto por una u otra situación tomando decisiones que puede ser que estamos comiendo el fruto que nos están diciendo que no, Ujú. pero que todo el día, todo permanentemente nosotros nos estamos enfrentando a situaciones como esas, ¿no? Y realmente el estar, tener la dirección del Espíritu de la verdad y del mismo ajustador del pensamiento, digamos nuestro espíritu, de ujú. nuestra divinidad dentro de nosotros, tener esa dirección es una gran ayuda, o sea, ya que lo sabemos, que lo conocemos, por ejemplo, para mí me ha sido muchísima, ha sido de mucha conciencia realmente, antes ya de tomar una decisión, de dar un paso, ya estoy un poco más consciente. Entonces, nada, pues agradecer la presentación que Gracias, hiciste. gracias, Esther, por participar. Gracias a todos. Nos volvemos a ver entonces el próximo jueves a esta misma hora. ¿Ya? No sé, Gracias, un saludo a cualquier todos. comentario quieran hacer en el chat o en el mismo canal, pueden hacer también comentarios. Bueno, Ok. hasta luego, que Noche. tengan buenas Hasta luego. noches. Gracias. Descansen. Bye. Vamos a matar. Bye.